agradecemos a todos ustedes, amables televidentes y radioyentes, la sintonía que están teniendo para este medio de comunicación. Les damos la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática que todos los días les traemos. Y hoy, en este jueves 15 de abril, voy a presentar el estudio correspondiente a la lección con mis hermanos Miguel Gutiérrez y mi hermana Araceli Montesino. Mi hermano Miguel, bienvenido. ¿Cómo está? Excelente, pastor. Primeramente agradecidos con el Señor por esta oportunidad de compartir con usted la lección de la Escuela Sabática. Amén. Hermana Araceli, bienvenida. Buenos días, pastor. Es un honor, un privilegio estar acá y dándole la gracia al Señor por permitirnos este privilegio de poder estudiar la lección que sea de beneficio para nuestra vida espiritual y para los hermanos que nos ven por cada una de las plataformas, que también sea de edificación espiritual. Amén. Pues vamos a pedir la bendición del Señor. Hermano Miguel, por favor, hacen la oración. Padre nuestro, bendito sea su santo nombre, Señor. Amén. Padre, agradecido estamos, Señor, con usted por este gran privilegio, Padre Santo, del estudio de su palabra. Señor, ayúdenos a comprenderla y sobre todo, Padre Santo, ponerla en práctica, Señor. Gracias, Padre. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor. Amén. Amén. Guiando mentes a Cristo es el subtítulo de la lección para hoy. Hermano Miguel, ¿cómo presentó Pedro a Cristo ante la multitud aquel día cuando el Espíritu Santo había sido derramado? Bueno, pastor, invitamos a todos aquellos que están con nosotros en este momento a abrir la palabra del Señor en Hechos, en el capítulo 2, verso 22 al 24. Y dice la palabra del Señor así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuo, crucificándole, el cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bueno, pastor, la palabra de Dios es tan hermosa y preciosa y sobre todo tan vivificante, ¿no? Aquí el apóstol Pedro exalta el nombre de Cristo. Y sobre todo la misma palabra de Dios dice que nuestro Salvador Jesucristo vino especialmente por el pueblo judío, pero el pueblo lo rechazó. Y nuevamente el apóstol Pedro le hace un recordatorio al pueblo, en lo cual fueron los culpables en crucificar a nuestro amado Salvador Jesucristo. Interesante que Pedro lo levanta a Jesús ante toda la multitud, diciendo que Cristo es un varón aprobado por Dios, diciendo que ha sido levantado, suelto los dolores de la muerte. En otras palabras, está presentando a Jesús como un vencedor sobre la muerte. Así él presentó a Cristo ante la multitud. Hermana Araceli, ¿qué nos dice el don profético en Hechos de los Apóstoles, página 34 al respecto? La escena está llena de interés. El pueblo acude de todas direcciones para oír a los discípulos testificar de la verdad cómo es Jesús. Se agolpa, llena el templo. Los sacerdotes y gobernantes están allí, en el oscuro ceño de la malignidad todavía en el rostro, con el corazón aún lleno de odio contra Cristo, con las manos manchadas por la sangre derramada, cuando crucificaron al Redentor del mundo. Ellos habían pensado encontrar a los apóstoles acobardados de temor bajo la fuerte mano de la opresión y el asesinato, pero los hallaron por encima de todo temor, llenos del Espíritu, proclamando con poder la divinidad de Jesús de Nazaret. Los oyeron declarar con intrepidez que aquel que había sido recientemente humillado, escarnecido, herido por manos crueles y crucificado era el príncipe de la vida.
exaltado ahora a la diestra de Dios. Amén. Amén. Me llama mucho la atención este párrafo, pastor, porque dice de que estaban llenos, dice, de valor. Podemos ver el cuadro cómo estaban ellos después de la muerte de Cristo, con temor, con miedo, como ovejas sin pastor. Pero cuando ya es derramado el Espíritu Santo sobre ellos, se llenan de poder, y no un poder carnal, sino un poder espiritual, el poder de lo alto, que Cristo Jesús les había dado, el cual prometió y lo cumplió y lo derramó. Así como se los prometió a ellos el Espíritu Santo, Cristo Jesús también nos los promete a nosotros hoy día. Amén. Y con el mismo valor, ¿verdad? Amén. Vamos a predicar el mensaje. ¿Y qué volvió Pedro, hermano Miguel? ¿Cómo volvió Pedro a introducir la profecía en su disertación? Bueno, antes que nada, quiero compartir con ustedes, a todos aquellos que están con nosotros en este momento. Pedro tuvo que llevar este evento a la mente de todos aquellos que estaban ahí en ese momento, porque la misma palabra que acabamos de estudiar nos dice que estaban ahí. ¿Quiénes estaban? Los que acababan de crucificar a Cristo. Y la misma palabra de Dios nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, para que esto sea más creíble, Pedro tuvo que llevar la mente de los oyentes a un escrito, está por el salmista David. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, aquí mismo, en el verso 25 al 28 dice así: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó de mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Qué hermoso pasaje, pastor. Qué hermoso cómo Dios tocaba la mente de los oyentes, tocaba la mente de aquellos que recién habían crucificado al Salvador del mundo, pero la incredulidad que ellos tenían no les daba ese entendimiento, llegar a comprender que aquel que acababan de crucificar era el Hijo de Dios. Por eso el mismo Espíritu de Dios conmovió a la multitud a través de Pedro. Adelante, pastor. Bueno, nosotros vemos aquí, hermanos, que está el apóstol Pedro presentando a Cristo como el Cristo resucitado. Amén. Y aplicando la profecía que dio el salmista David en relación de que no miraría. Interesante, dice: no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Vemos entonces que otra vez la profecía Pedro la inserta en su digamos presentación como algo que se está cumpliendo en la resurrección de Cristo. Ahora, hermana Araceli, describa la asombrosa operación del Espíritu Santo en ese instante, cuando Pedro está hablando así. Leemos Hechos 2, versículo 37, y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Es maravilloso ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la mente de los pecadores. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos hace ver que necesitamos perdón, que necesitamos arrepentirnos, y esa obra únicamente la puede hacer el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero Juan 16, versos 7 y 8, ¿qué le parece? ¿Lo lee también? Amén. Juan 16, 7 y 8 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Amén. Esto es lo que sucedió aquel día en el Pentecostés. Amén. Cuando la gente dijo: varones, hermanos, ¿qué haremos? Era el Espíritu Santo
arrancando esas palabras de su corazón, porque ya los había convencido de justicia, de juicio Amén. y de pecado. Así vemos que es asombrosa la operación del Espíritu en ese instante, cuando Pedro los está haciendo responsables de la muerte de Cristo y les ha dicho: el que ustedes mataron ahora vive, Amén. y el Señor lo levantó entre los muertos. Así que ellos se dan cuenta realmente que han matado al Hijo de Dios. El Espíritu Santo les ha convencido de ese pecado y sienten que el juicio está sobre ellos. La justicia les demanda la muerte a ellos mismos, y por eso dicen: ¿qué haremos? Y ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense. Bueno, para cerrar, la última cita del don profético, hermano Miguel, por favor. Es interesante, ¿no?, que nosotros llegamos a comprender que esta maravillosa obra la produce únicamente el Dios eterno. Amén. El Señor está tan preocupado por la salvación de cada ser humano que el Señor moviliza toda pieza para que el ser humano pueda percibir la gracia del Señor. Porque en el ser humano, francamente, ¿qué puede haber en nosotros que sea bueno? Absolutamente nada, porque miren lo que dice la cita, preciosa cita, dice de esta forma: la misión del Espíritu Santo es revelar a la mente el carácter de la consagración que acepta a Dios. Mediante el Espíritu Santo el alma es iluminada y el carácter se renueva, santifica y exalta. La palabra de Dios, tan preciosa, amigos, hermanos que nos acompañan, que si usted tiene el deseo de conocer a un Dios vivo, a un Dios que todo lo puede, usted tiene que dar un paso de fe, porque la luz vino al mundo y la luz, mucha de la gente no han reconocido quién es la luz verdadera que ilumina a todo ser humano que tiene el deseo de conocerle verdaderamente. De manera, hermanos y hermanas, que quisiera terminar diciéndoles que si deseamos que nuestro carácter sea cambiado, eso solo puede ser por obra del Espíritu Santo. Amén. Pues acá acabamos de leer que el Espíritu Santo ilumina el alma y también renueva el carácter, lo santifica y lo exalta. Amén. Ojalá que usted, que no está a gusto con el carácter que tiene, le dé cabida al Espíritu Santo para que se lo cambie. Yo anhelo que suceda eso. Amén. Y Amén. si esto lo necesitamos todos, mis hermanos, ¿cuánto deberíamos pedirlo? Y yo creo que este es un buen momento para rogarle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida, cambie nuestro carácter, santifique el alma y, hermanos, la ponga en su debido lugar, es decir, donde haya restauración completa. Y así Amén. estaremos preparados para guiar a otras mentes a Cristo, Amén. como Pedro lo hizo aquel día y los demás apóstoles. Amén. Pues vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que haga esa obra con nosotros. Amén. Buen Dios y Padre, sabiendo que la misión de tu Espíritu es revelar a la mente el carácter de la consagración que tú aceptas, Señor, te pedimos entonces que haga esa obra en nosotros. Suplicamos que el alma nuestra sea transformada, nuestro carácter sea renovado y seamos tan llenos de santidad que nosotros, Señor, podamos reflejar tu carácter. Te pedimos que cuando sea necesario guiar mentes a Cristo, lo hagamos llenos de sabiduría, llenos de poder y de gracia, como lo hizo Pedro y los demás apóstoles. Gracias por el Espíritu Santo, que es el Consolador, que es el que está aquí para guiarnos. Te rogamos, Señor, que nos limpie de toda escoria, de toda iniquidad, y así tu Espíritu tome control de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu